a nuestro compañero Manuel Conde. Adelante. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Muy buenos días a este gran equipo de comunicadores de la Z101, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo al insumo principal de este medio, que es el pueblo, a quienes nos escuchan todos los días en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, me han escrito y me han pedido que explique un poco la situación que se está debatiendo en los medios de comunicación con relación a los derechos que tienen las personas que están siendo investigadas en un proceso penal. Particularmente hay una insistencia, hay un deseo, una avidez, una necesidad de conocer qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los derechos de cada una de las partes en un proceso, en este caso de índole penal, cuando el Ministerio Público ha decidido iniciar algún tipo de investigación. Lo primero que tenemos que indicar que no toda persona que está en un proceso penal es un imputado. Ok, eso es lo primero que tenemos que decir. Lo segundo es que las garantías del debido proceso se extienden a todos los ciudadanos. Esto es un conjunto de garantías que van desde la necesidad de un juicio la necesidad del establecimiento de tribunales del juez natural, o sea, de tribunales preexistentes, el cumplimiento de una serie de reglas o procesos que deben cumplirse conforme establecen las leyes para garantizar que no exista arbitrariedad con relación a esas investigaciones o a esos procesos judiciales. La publicidad también es uno de estos principios, el derecho de defensa, el non bis in idem, es decir, la prohibición de la no doble persecución, es decir, que no se puede perseguir penalmente a una persona dos veces por un mismo hecho, entre otras garantías procesales que establece la normativa procesal penal, la Constitución de la República y también convenciones internacionales. Entonces, esas garantías protegen a todos los ciudadanos y se activan en el proceso en mayor o menor medida, en la medida en que se identifican como parte en ese proceso las personas que están siendo investigadas. Pero en primer orden, no todo aquel que está siendo investigado tiene la calidad de imputado. Ahora, una vez tiene esa calidad de imputado, se activan otras garantías adicionales, pero esas garantías tienen una gradación en función del avance del proceso. El proceso penal tiene una fase inicial, preliminar de investigación. Cuando ya se tienen identificadas las partes, bueno, pues se inicia una sumaria, esto es la fase preparatoria. Luego de que se agote esa fase preparatoria, se presenta un acto conclusivo que puede ser diciendo, yo no voy a acusar, yo no encontré elementos de prueba, o por el otro lado puedo decir, sí, he encontrado elementos de prueba, esos elementos de prueba tipifican tales o cuales delitos o crímenes y he decidido someter mi investigación y la prueba que he recogido al escrutinio de un juez que es un juez de la audiencia intermedia o un juez de la instrucción que solamente va a examinar esa acusación, si esa acusación tiene elementos suficientes de prueba y si esa prueba recogida es legal. Entonces, si al hacer ese examen decide que se reúnen los requisitos fundamentales que debe tener esa acusación, decide entonces enviar a juicio. En el juicio es entonces donde se conoce si esa persona es inocente o culpable. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la República Dominicana? Bueno, pues hay personas que se entienden de alguna manera que hay investigaciones en su contra y se están anticipando a situaciones y están haciendo requerimientos y la autoridad ha dado la respuesta correspondiente. ¿Qué es lo que se está requiriendo? Uno de los elementos esenciales del debido proceso, que es el acceso a la prueba. Pero ese acceso a la prueba no es un derecho absoluto ni se activa de manera automática. ¿Cómo así? Bueno, lo primero es que en cada fase ese derecho de acceso a prueba tiene unas reglas específicas. Por eso cuando hablé del debido proceso, dije también que lo integran las reglas que deben cumplirse al momento en que se está procesando, Manuel, pero que se está realizando que hay una gente investigación. Que cree que hay una investigación. Más de 10 veces citarte a ti para presentarte, para investigarte, no es
que tú estás bajo investigación, si hasta se considera una medida de coerción. O sea, tú puedes durar preñado, una gente puede durar preñado, porque eso es peor que estar preñado. Más de 10 visitas al Ministerio Público interrogándote. Y eso es que tú crees que te están investigando. Mira, no he querido hacerlo de forma específica con relación a nadie, pero sí te digo una cosa, con la experiencia que tú tienes, sabes que hay testigos que aportan informaciones esenciales y que son llamados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuantas veces sean necesarias para esclarecer los hechos. Y hasta que a usted no le señalan que usted tiene esa calidad de imputado, es decir, que pudiera ser objeto de una acusación, usted sigue siendo un mero informante o un mero eventual testigo dentro del proceso. Eso incluye, Manuel, entonces el hecho de que desde la propia Procuraduría General de la República filtre, se organice un expediente, se organice una supuesta investigación y que esa investigación que se hace en la Procuraduría General de la República se le atribuye a la Contraloría General de la República y que ese es el elemento fundamental de la acusación, un documento totalmente apócrifo donde la propia Contraloría General de la República dice: yo no he firmado ese documento, y ese documento está en todos los medios de comunicación, y aún así esa persona no puede pedirle al Ministerio Público y decirle por qué o de qué usted me está investigando. O sea, pero eso Felipe, ¿en qué daña eso? Felipe, con todo el respeto que te tengo, no estás partiendo de una base real. No. Y entiendo que se tergiversa la verdad con la forma en que te refieres a ese tema. No responde en lo absoluto a la verdad lo que acabas de señalar, y no quisiera tampoco seguir ahora abordando ese punto porque se desvía lo que quiero señalar, pero sí te quiero decir, okay. Lo primero es con relación a ese punto que no es cierto. No es cierto. Lo de que no se afirma. El documento es apócrifo. Lo primero es eso. Es mentira. Eso es falso, totalmente falso. Okay. Lo segundo es que muchas personas que están saliendo al ruedo no necesariamente están mencionados en ese llamado informe. De manera que no se cumple en lo absoluto, en cierta medida, lo que dice Susana, que es lo que estamos tratando de explicar. El hecho de que a usted se le llame a una fiscalía no le da la calidad de imputado. El hecho de que a alguien se le investigue no quiere decir que vaya a resultar de esa investigación Dios te libre, entonces, una acusación. No, pero un acoso de esa naturaleza. Pero huele a peligro. Bien, lógico. Que Dios te libre a ti de un acoso de esa naturaleza, o de una investigación de esa naturaleza. Pero sí quiero aquí la parte procesal y técnica, es la que quiero tratar de satisfacer los requerimientos que me han hecho los oyentes con relación al esclarecimiento de ese punto. ¿Qué es lo que sucede? Hasta que usted no se le señala en el proceso como posible responsable de un hecho que pudiera ser o constituir un delito o un crimen, usted no es un imputado. Usted no es un imputado. Y tampoco, siempre que se le señale como imputado, se le activa el derecho al acceso a la prueba. No es automático tampoco. Eso tiene momento procesal. ¿En qué momento procesal se activa el derecho a prueba? Bueno, cuando se solicitan en su contra las llamadas medidas de coerción. Es decir, estamos diciendo dos cosas. Primero, es necesario que usted sea señalado como imputado. Segundo, una vez es señalado como imputado, no se le activa inmediatamente el derecho a prueba en esa fase preparatoria, sino solo cuando se hace en su contra una solicitud de medida de coerción. Y eso es totalmente lógico. ¿Por qué? Porque la fase preparatoria, conforme el mismo artículo 260 del Código Procesal Penal, es secreta para los terceros. Y eso tiene su lógica. Se le va a anunciar a aquel que es culpable, o eventualmente culpable, o presuntamente culpable de un crimen o un delito, que se le va a investigar. Manuel, ¿te parece lógico y justo que te hayan hecho más de 25 citaciones al Ministerio Público a interrogarte la misma cosa? Manuel, o sea, tiene que haber una limitación. Yo lo sé, eso que tú dices, pero oye, todo lo que de alguna manera te mantenga en incertidumbre, atado a un proceso, cuando están saliendo ya informaciones que titulan, está siendo investigado por tal y tal cosa, ¿qué pudiera hacer? Susana, si tú fueras tu patrocinado, ¿qué tú haces? Susana, también te sientas ya. ¿Quiénes han dado publicidad?
quienes han sacado la información. El Ministerio Público. En ciertos casos. Pero miren, el Ministerio Público, que ha filtrado todas esas informaciones. En este punto, comencé mi comentario, y creo que todos estaban aquí cuando comencé. El debido proceso también implica el tema de los plazos razonables. El código establece unos dice plazos. Que no puede durar más de, pero el inicio no te dice un inicio claro. Y ahí está el truco. Entonces, reitero aquí, lo primero es que hay ese derecho del Ministerio Público a realizar esa investigación. Y esa investigación, siempre hemos dicho, debe cumplir las reglas del debido proceso. No hay por qué violarle garantías procesales absolutamente a nadie. Ahora, sí también he hablado que en los casos de ciertos crímenes y delitos, por las personas involucradas y por su misma naturaleza, son de difícil investigación y articulación. Requieren técnicas y estrategias distintas. E incluso hay técnicas de investigación que solo se admiten en determinados casos por su complejidad. No en cualquier caso se admite una interceptación de llamada telefónica porque viola el derecho a la intimidad que tiene la persona. En todos los casos, no. En casos muy particulares. Las mismas investigaciones encubiertas se admiten en todos los casos, no. Y están sujetas incluso al control del juez. De manera que no todos los casos ni todos los procesos tienen la misma dimensión ni la misma complejidad. Y por eso están esas reglas del debido proceso. En ningún caso vamos a amparar ni vamos a defender violaciones a los derechos de las personas. Ahora, hay que poner las cosas en su debido contexto. Y aquí volvemos al punto que estábamos esclareciendo con relación a los derechos. Primero, a esa persona debe señalársele como imputado. Después que se le señale como imputado, efectivamente, entonces no inmediatamente nace la obligación de la autoridad a notificarle la prueba, sino solo, única y exclusivamente cuando se requiere la medida de coerción, y es lo que establece el artículo 95 del Código Procesal Penal en su numeral primero. Y es más, le voy a dar una lectura textual. Perdón, entonces habría que concluir, de acuerdo a lo que tú estás planteando, que la Procuradora General de la República entonces no conoce de esos artículos, no conoce los tiempos procesales, porque ella ha ordenado que se entregue la carpeta fiscal en un momento donde, de acuerdo a lo que tú estás señalando, no corresponde. Miren, entiendo que hay puntos en los que hay discusión, y en ese aspecto también es bueno abonar una explicación, si me permiten, brevemente. Hay puntos en los que se discute, por ejemplo, qué es o qué no es una medida de coerción. Y en cuanto a ese punto puede haber diferencias de criterio con relación a la posición que tenga la magistrada Miriam Germán, que tal vez es un poco más garantista, y la posición que tenga la doctora Jenny Berenice con relación a qué es o qué no es una medida de coerción para activar ese derecho al acceso a prueba. Y la información se da también con cierto sesgo, porque ese proceso, que es un proceso natural, ordinario, que se produce de diferencias de criterios en un espacio democrático, se produce normalmente esas diferencias de criterio que ya fueron limadas con una decisión que otorgó la magistrada Miriam Germán, dando la razón precisamente a ese requerimiento de revisión de la magistrada Jenny Berenice. Sí, pero no ahonda ahí, porque era técnico lo que te están pidiendo. ¿Qué es lo que dice doña Miriam? Que todo lo que que la llamada ante el Ministerio Público está coercionando y que debe ser considerada como una medida de coerción. El Código Procesal para Penal, activar el como plazo. tú lo sabes, Susana, en derecho no hay cuestión, hay cuestiones grises, cuestiones oscuras, pero hay otras que están a veces un tanto claras. Cuando se habla de medida de coerción, las define el artículo 226, que te dice cuáles son esas medidas de coerción y te las enumera, son 7. Te dice la presentación de una garantía económica, la prohibición de salir sin autorización del país o de una localidad, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución, la obligación de presentarse periódicamente ante un juez o a la autoridad que se designe, la colocación de localizadores electrónicos, el arresto domiciliario y la más gravosa, que es la prisión preventiva. Si aquí me dicen y me señalan que una persona específica, que aquí la señalo de manera innominada, tiene un grillete que le limita su circulación, que tiene prisión preventiva aplicada, aunque se ha discutido eso, que se le ha indicado que tiene una presentación periódica, bueno, pues yo te digo que se active ese derecho que señala el artículo 95, que es el derecho al acceso a prueba. Inclusive, ese acceso a prueba, cuando se refiere al artículo 95, numeral primero, dice: es un resumen de los contenidos de la prueba existente, que señala el artículo 95, y las disposiciones legales que se juzguen aplicables, de manera
que en lo que particularmente, humildemente tenemos de conocimiento, se está en los procesos que se tienen en los tribunales, respetando el debido proceso de ley. Se están haciendo las investigaciones acorde con las disposiciones legales, y en ese orden damos un voto de confianza a las autoridades, a la Procuraduría General de la República, a la licenciada Jenny Berenice, y entiendo que esos procesos en los que se está respetando las reglas que nos hemos dado en nuestra legislación van a dar los frutos y resultados que esperamos. Llévatelo, Cundo. Amén.